Hola a todos y bienvenidos al canal del VH. El día de hoy vamos con otro perfil de los Avengers. Y en esta ocasión vamos con uno de los Vengadores más peculiares que hay. Uno que ha estado muy de moda últimamente debido a su película. Y uno de los más carismáticos en general. Me refiero a Ant-Man. ¿Qué tan importante fue Ant-Man en la historia de los Vengadores? Pues vamos a verlo. Nombre. Su nombre es Scott Lang, la segunda persona en utilizar el nombre de Ant-Man, siendo conocido como The Astonishing Ant-Man. Perfil. Originalmente era un ex-convicto que trabajaba como un ingeniero, quien fue contratado por Tony Stark para mejorar la seguridad en la mansión Avenger. Pero pronto tendría sus propias aventuras en la serie de Marvel Premiere. Aquí, su hija, Casey, debía someterse a una peligrosa operación, y la única doctora capaz de curarlo había sido secuestrada por el criminal Darren Cross. Desesperado por salvar a su hija, Scott decidiría cometer un último robo, metiéndose en la casa de Hank Pym para robar el traje de Ant-Man y utilizarlo para salvar a la doctora. Así, se convertiría en el nuevo Ant-Man y derrotaría a Cross, obteniendo la bendición de Hank Pym, quien vio su buen corazón y lo nombró como su sucesor, transformándolo en el nuevo Ant-Man. Forma en la que se unió a los Avengers. Aunque Scott Lang ayudó a los Avengers en varias ocasiones, como el debut y otros enfrentamientos con Taskmaster, con quien tenía una gran rivalidad, el juicio de Pym o el ataque a la mansión, lo cierto es que a lo mucho era considerado como un miembro honorario, pero no formaba parte del grupo. Recién obtendría una membresía oficial en el tercer volumen de la serie, por la década de los 90. Aquí, él acudiría a ayudar a los Avengers en una crisis, conociendo al Avenger Jack of Hearts y comenzando una rivalidad con él. Los Avengers estaban enfrentando una crisis mundial y los gobiernos del mundo entero los pusieron a cargo, por lo que la ayuda de Lang fue necesaria para cubrir más terreno con sus distintos miembros. Aquí, Ant-Man jugaría un papel clave para vencer al villano, impresionando a los Avengers, aunque en un principio quería marcharse, pues el grupo ya tenía a Hank Pym y a Wasp. Sin embargo, tenía problemas en su vida personal, pues debido a sus labores como superhéroe, perdió la custodia de su hija Casey. Deprimido y sin saber a dónde ir, Scott acudió con los Avengers, quienes lo aceptaron como uno de los suyos, lo reconocieron como miembro de su familia, le dieron un hogar y reconocieron todo su esfuerzo previo, con excepción de Jack of Hearts, quien se volvió su enemigo casi de inmediato. Trayectoria en el grupo. Su primera misión como miembro sería la Zona Roja, donde un virus químico había sido lanzado al aire y mucha gente estaba muriendo. Protegiéndose contra el virus, Ant-Man acompañó a un grupo de Avengers al interior de la zona en cuarentena. En esta aventura, descubrirían que Red Skull se infiltró en el gobierno y lanzó el virus al mundo. She-Hulk se descontrolaría y escaparía del lugar, mientras que Ant-Man aprendería a hacer equipo con Jack. Cuando esta amenaza pasó y los Avengers tuvieron que ir en búsqueda de She-Hulk, Ant-Man se quedó en la mansión para pasar tiempo con su hija, y lo pusieron a cargo de cuidar a Jack, que no podía contener sus poderes atómicos, y tenía que pasar 14 horas encerrado en una habitación especial, lo que lo tenía deprimido. Viendo esto, Ant-Man intentó hablar con él, pero terminaron discutiendo una vez más, y Scott le echó la culpa por la situación de She-Hulk. Debido a los poderes inestables de Jack, los Avengers estaban discutiendo si todavía podía quedarse en el equipo, pero Ant-Man votó a favor de echarlo del grupo, pues no lo consideraba un verdadero héroe, diciéndole palabras bastante hirientes. Jack escuchó esto y renunció al equipo, pero el Capitán América le pidió a Scott que vaya a hablar con él, para arreglar las cosas entre los dos. Ambos comenzaron su charla, pero se dio una emergencia, pues Casey, la hija de Scott, había sido secuestrada por un loco,
que asesinó a su propia hija. De inmediato, Ant-Man y Jack acudieron al rescate, venciendo al criminal. Pero Scott estaba tan enfurecido al ver a su hija en semejante peligro que casi asesina al villano. Pero Jack lo detuvo, haciéndolo entrar en razón y diciéndole que no podía comportarse así en frente de su hija. Pese a ello, el criminal intentó asesinar a Scott, pero Jack lo salvó, y sabiendo que ya no tenía tiempo para ir a su cápsula de contención, Jack se despidió de Scott y voló hacia el espacio con el criminal, yendo lo más lejos que alcanzó, hasta que no pudo controlar más su propio poder y explotó, muriendo como un héroe. Desde el suelo, Scott admitió que Jack se había ganado su respeto y lo consideraba como un verdadero vengador. Tras ello, se darían un par de misiones donde Ant-Man no tendría mucha acción, hasta que llegó Avengers Disassemble. Parecía un día normal en la mansión Avenger, cuando las alarmas mostraron a alguien llegando a la mansión. Se trataba del mismísimo Jack of Hearts. Viendo a su amigo aparentemente revivido, Scott fue el primero en querer ir a ayudarlo, pues no parecía en buen estado. Y fue entonces cuando Jack explotó nuevamente, destruyendo la mansión Avenger y asesinando a Scott. Todo había sido obra de Scarlet Witch, quien utilizó su magia caótica para manipular el cadáver de Jack y lanzarlo contra sus propios amigos. Con la muerte de Scott y otros miembros, los Avengers se disolvieron de forma definitiva, aunque Casey Lang terminaría siguiendo los pasos de su padre, convirtiéndose en Stature y uniéndose a los Young Avengers. Pasarían años después de eso, cuando los Young Avengers estaban viajando por el tiempo para que Wanda recupere sus recuerdos. Llegarían justo al momento en el que Scott debía morir, pero Casey estaba demasiado emocionada por ver a su padre y fue a abrazarlo. Las cosas se pondrían confusas cuando apareció el cadáver de Jack, y los Young Avengers lograron escapar justo antes de que estallara, llevándose a Scott al futuro con ellos. Ahí le explicaron a Scott que había muerto ese día, y Ant-Man se vio muy sorprendido, reencontrándose con sus viejos amigos como Jessica Jones o Hawkeye, además de enterarse de que su hija se había convertido en una superheroína. Ant-Man acompañaría a los Young Avengers en una aventura donde Scarlet Witch intentaba enmendar el mal que había hecho en el pasado, regresando sus poderes a los mutantes que los perdieron. Sin embargo, la fuente mágica que fortaleció a Wanda y la volvió loca fue robada por el Doctor Doom, que se convirtió en una amenaza para el planeta. Al ver el peligro, Ant-Man se lanzó valientemente a la batalla, encogiéndose para atacar a Doom desde adentro, pero este lo fulminó de un solo ataque. Temiendo perder a su padre una vez más, Stature entró en rabia y se lanzó en un furioso ataque contra Doom, quien acabó asesinándola con una ráfaga de energía. Habían vencido a Doom, pero Casey Lang había muerto, y Scott tuvo que sufrir la muerte de su propia hija, deprimiéndolo bastante. Algún buen tiempo después de eso, Casey reviviría en Axis, pero Ant-Man no volvería a involucrarse con los Avengers durante muchos años. Su único regreso se daría durante el evento Secret Empire, donde se uniría a los Avengers Underground para combatir contra el régimen de Hydra. Sin embargo, se revelaría que en realidad Ant-Man era un infiltrado en el grupo, pues Hydra había secuestrado a Casey y amenazaron con hacerle daño a menos que Scott sirviera de espía para ellos. Una vez terminado el evento, Ant-Man no volvería con el equipo por un buen tiempo. Importancia en el grupo. Pese a la importancia del nombre Ant-Man, lo cierto es que Scott no ha sido un miembro tan relevante como podría parecer. Pasó muy poco tiempo en el equipo, al punto de que su propia hija tuvo mucha más relevancia en los Avengers que él. Aunque no deja de ser un miembro bastante querido. Simplemente tuvo la mala suerte de unirse al equipo poco antes de Avengers Disassemble. Poderes y habilidades. El casco que posee lo provee de partículas PIM,
las cuales le permiten encogerse al tamaño de una hormiga. También puede hacerse gigante, pero le toma tanto esfuerzo que prefiere no hacerlo. Su mayor habilidad es la de controlar a las hormigas y a otros insectos mediante su casco, las cuales suele usar de forma bastante creativa. Dejando de lado sus superpoderes, Lang también es un ingeniero bastante capaz y un maestro ladrón, capaz de piratear sistemas de seguridad o infiltrarse en cualquier lugar. Personalidad. Ant-Man es un sujeto bastante agradable y de muy buen corazón, quien siempre protege a sus amigos y en quienes confía. Sin embargo, también suele ser un tanto torpe y muchas veces no mide sus palabras o acciones, además de ser un bromista por naturaleza. Lo más importante para él es su hija, su principal motivación y la razón por la que hace la mayoría de sus acciones heroicas. Por ella, está dispuesto a hacer cualquier cosa. Amistad y relaciones con el equipo. Incluso sin estar mucho tiempo en el grupo, Ant-Man hizo algunas relaciones muy interesantes, siendo las principales: Jack of Hearts. Jack y Scott comenzaron siendo grandes rivales y se la pasaban peleando o discutiendo durante toda su estadía en el equipo. Jack pensaba que Scott solo estaba en los Avengers por ser el segundo Ant-Man y que no se lo había ganado, mientras que Scott pensaba que Jack no era un verdadero héroe, pues no tenía ninguna motivación para trabajar en los Avengers. Lo cierto es que ambos pasaban por momentos muy difíciles, pues Scott había perdido la custodia de su hija y Jack tenía que encerrarse por 14 horas diarias a causa de sus superpoderes inestables que podían matarlo. Al final, ambos comenzaron a comprenderse mutuamente, y cuando Jack se sacrificó después de salvarlo a él y a su hija, Scott lo consideró como un amigo, uno que se había ganado su respeto, siendo un verdadero héroe. Hank Pym. Debido a que fue él quien le entregó el traje, Scott tiene una relación muy cercana con Pym, admirándolo bastante y confiando en él como un buen amigo, e incluso como un mentor, la clase de héroe a la que Scott aspira a convertirse. Debido a ello, cuando Hank Pym pasó por su peor momento, fue expulsado de los Avengers y casi termina en prisión por culpa de Egghead, fue Scott el único que no lo abandonó, el único que siempre creyó en él. De la misma forma, Hank está orgulloso por la forma en la que Scott ha mantenido el legado de Ant-Man, y fue quien lo invitó a unirse a los Avengers en primer lugar. Stature. Su hija es lo más importante en la vida de Scott. Ambos se quieren bastante, y Casey admira bastante a su padre, queriendo ser como él. Cuando revivió, Scott se enteró de que su pequeña se había convertido en una superheroína, se había unido a los Avengers, y estaba realmente orgulloso de ella, aunque la tragedia los separó. Aún así, una vez que ella revivió y tuvieron sus propias aventuras, Casey se convirtió en una compañera y un apoyo indispensable para su padre, mostrándose tan o más capaz que él. Pero bueno, eso es todo por ahora. ¿Qué les parece el personaje de Ant-Man? ¿Les agrada Scott? Lo cierto es que fue un personaje muy carismático y querido en su momento. Se vuelve a tener gran popularidad gracias a sus películas. Y está claro que en los Avengers siempre tiene que haber algún Ant-Man, ya sea Scott Lang, Hank Pym o Eric O'Grady. Así que sería interesante tenerlo de vuelta en unos futuros historias de los Avengers. Sin embargo, eso es todo por ahora. Si quieren algún otro perfil de Avengers, solo tienen que decirlo. De momento yo me despediré hasta el siguiente video. ¡Adiós!